episodio de Cucast. Cucast. Y hoy, Alejo, vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona. Uy, bravo, sí. Yo sé que hablo un montón de eso, pero es que en serio nos ha hecho mucho daño. Uf. Y es la pornografía. Vamos Absoluto. a hablar un poquito de cómo nos ha afectado, no solamente a nivel sexual, sino en los patrones de belleza, y un poquito también de su historia, de dónde viene la pornografía, Alejo. Ok. Entonces, como para darles un contexto rapidísimo, digamos que hay unos vestigios de unos elementos, como por ejemplo el papiro de Turín, está por ejemplo el Kama Sutra, y todas estas manifestaciones antiguas, en un principio se creían que era también como una especie de pornografía, como por ejemplo lo que teníamos en Grecia, en Roma, que eran como las ilustraciones, Claro, obvio, y tal. total. Pero muchos historiadores dicen que eso parece más como educativo. No, y no es pornografía, son dos cosas No es diferentes. pornografía. La pornografía real empieza con la invención de la fotografía. Absoluto. Entonces, y de la imprenta. Claro. Cuando empezamos como a fotografiar o a dibujar mujeres, estas mujeres, Alejo, eran mujeres completamente pobres y vulnerables, generalmente prostituidas, y cada foto en ese entonces costaba el salario completo de un obrero. Claro. Entonces, estamos hablando de que era un material para personas completamente ricas. Es para un sector muy, muy específico de la población. Absoluto. Después, pues, la fotografía, la imprenta, llega el video. Y ahí la cosa se empieza a complicar. Claro, empieza el cine y es otra cosa, Empiezan los hermanos Lumière, se inventan el cine. Un año después sale la primera película erótica. 3, 4, 5 años después sale la primera película pornográfica. Claro. Y digamos que igual, todavía hay los magazines, las revistas. Entonces ya se vuelve como un tema mainstream. Absoluto. Ya los niños pueden salir a la calle a ver en los puestos de revistas la mujer. Claro, así, ¿no? A las partes, obvio. Las partes sin problema. Ya a mí me tocó en los 90s con los videos ver literal, ir a alquilar la película de Blancanieves. Pero a mí me tocó algo más interesante. ¿Qué te tocó? Pues con las Playboys. Había básicamente dos tipos de pornografía. La pornografía gringa, que era con Playboy y Penthouse. Ajá. Y la mexicana, órale. Órale, la mexicana, lo que se vendía en la Jiménez, güey. Esto eran unos panfletos bastante horrorosos en tema de lo mal publicados, porque las gringas eran súper bien publicadas, ¿no? Tenía digamos, era pornografía, pero con cantidad de arte detrás. Pero esto era, pero sucio. Y entre esto y un pasquín como el espacio, esos pasquines que habían, tenían siempre su pornografía ahí en la mitad. Pero fíjate que empiezan los 70s a abrirse todo el tema de la sexualidad. Con la revolución sexual. Absoluto. Y entonces las mujeres creemos que esto es lo máximo. Claro. Y entonces sí nos estamos liberando de esto y lo que nos estamos metiendo era un yugo al cuello. Y fíjate dónde arranca todo. Una cosa que arranca mucho, ¿sabe cómo se llama? Anticonceptivos. Anticonceptivos. Las propias anticonceptivas arrancaron en los 70s. ¿Eso qué le da a la mujer? La posibilidad de tener sexo sin consecuencias. Sin consecuencias. Sí, ¿me entiendes? Sin embarazo. Porque siempre cuando hay un embarazo, lo máximo de lo que era un preservativo, siempre hay un riesgo de embarazo. Cuando te ponen y usamos el sexo sin consecuencias, comienza toda esa explosión de Twiggy, la minifalda, el Estudio 54, Andy Warhol, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y se viene como toda esta revolución. Y también, pues, acompañada del material pornográfico. Claro, obvio. Entonces llega también en la pornografía después con la invención del video, y no solamente en el canal 666, donde uno trataba de sintonizar, pero no se veía un carajo. O en Golden, en la Metro Golden Mayer a las 12 de la noche también. Sí, total. Sino que también... Estamos hablando de una millennial, ¿no? Sí, obvio. Pero esto ya es cuando ya existía el cable. Estaba hablando yo cuando decía el Betamax. El Betamax. Pero entonces, a ver. Iba uno a alquilar la película de Blancanieves y estaba toda la sección de pornografía al lado. Y entonces la mamá le cogía la cabeza y se la hacía así. Pero entonces ya está ahí. Pero fíjate una cosa, cuando uno echa un poquito para atrás a los 70s, empieza a ver todo este boom de la sexualización de todo. Entonces uno ve, pues, échale ojo, el rock de los 60s es mega sexualizado, ¿cierto? Entonces tú ves un Queen, el famoso video de Queen donde él sale de ella vestida de mujer,
¿cierto? O un tipo como Rod Stewart, donde se pone un mono con los labios pintados. Esos son los 70s. Empiezan a hipersexualizarse y a tener una hipersexualización en la música. Lo que le pasa a Brooke Shields, que la cogen de chiquitica y tenía como 6 o 7 años y acaba una película que es casi pornográfica, ¿cierto? Porque ya la venden como si fuera un objeto sexual, pero tenía 8 o 9 años, era una niña chiquitica. Qué horror. Pero es la hipersexualización de todo el tema y ahí arranca toda la historia de donde empieza Hollywood a empezar a producir películas pornográficas. Como ¿no? Garganta Profunda. Es que eso fue como el ¡pup! Sí, fue como la película más famosa, Claro. la que puso, yo creo que yo digo Garganta Profunda y todo el mundo sabe que estoy hablando. Pero claro, obvio. Y es una película, yo no sé si ustedes conocen la historia un poquito de qué pasa en la película. Bueno, son unas roomies, una de ellas nunca ha tenido un orgasmo. Entonces la roomie le dice, yo te voy a ayudar, y le lleva un montón de hombres. La vieja no lo logra, o sea, definitivamente no lo logra, y después de repente un doctor se da cuenta que tiene el clítoris en la garganta. Ajá. O sea, que tiene placer es a través de la garganta. Entonces, Sí. claro, la vieja se vuelve re feliz porque entonces empieza a hacer un montón de felaciones para poder Claro. llegar al éxtasis. Absoluto. Lo traumático y problemático de esta película después es que la actriz principal después confesó que su esposo, que era uno de los productores, la obligó a grabar este tipo de escenas. Claro. Entonces como que empezamos a ver que hay todo un contexto oscuro Absoluto. behind the scenes. Claro, total. Y es que la Garganta Profunda, lo que tiene interesante mucho como hito en pornografía es que pasamos de los microvideos donde ponen la cámara y uno dice, ¿cómo meten la cámara ahí? Entonces uno dice, a una película con trama. Claro. Entonces ya tiene un diálogo, tiene una trama, tiene directores, tiene sonidistas, tiene una cantidad de... Ya tienes una película concebida. Claro. Y eso le rompe a la pornografía todo el tema de poder hacer un video de un acto sexual, pero con un contexto detrás. Entonces lo normaliza. Claro. Es que lo que hace Garganta Profunda es sacar esto de la revista debajo de la cama, ¿cierto? A normalizar una sexualidad donde empieza uno a perder la sensibilidad a lo que está bien y que está mal, que Claro. es la Y pornografía. empiezan a salir un montón de cines Claro. dedicados solamente a la pornografía. Absoluto. Y hay un auge tal que empezaron como, yo no sé, en Estados Unidos 70 cines, llegaron a ser 700 en Claro. menos de 2 años. Impresionante. Y después los cines normales también empezaron a publicar este Pero tipo claro. de films. Entonces las cosas empezó a... Claro, y yo cuando tenía pues 18 años, había cines en la calle 13 donde eran sin parar. Sin parar. Entonces no paraba la pornografía, los cines pornográficos. Los cines como 300 personas, ¿no? No era cine chiquito, era salas de cine gigantescas. Y antes de eso estaban esas cositas en las que la gente se metía Sí, y pagaba claro, moneditas y claro. veía Claro, desnudismo. Bueno, absoluto. una locura. Entonces, claro, llega ya el Betamax, el VHS, ya nos podemos llevar la película a Claro. la casa Claro. y ya después llega el internet y tenemos la película en el bolsillo. Claro. Entonces esta vaina es una industria Absoluta. que es inmensamente más grande que la industria de Hollywood, Pero inmensamente más pero grande. inmensamente más grande. O sea, Sí. es impresionante la cantidad de dinero que mueve esta industria. Y es impresionante también cómo ya está mega normalizada, socialmente Absoluto. aceptada. Absoluto. Y no nos damos cuenta, o sea, está bien, vean el porno que quieran, pero estén informados de todo lo que está pasando por detrás, en su inconsciente, porque eso también nos empieza a generar algunas Pero cosas. claro, porque es que fíjate una cosa que lo que tiene la pornografía. La pornografía y la violencia explícita en televisión o en juegos o lo que sea, lo que hace es que nos desensibiliza de lo que es real. Y ahí empezamos a vivir, a tener una imagenología y una ideación paralela de la normalidad, ¿cierto? Entonces, si tú en pornografía ves algo que hacen en pornografía y lo ves y lo ves y lo ves, comienzan a normalizarte. Es como para compararlo, esos videos de Jackass, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que entonces cogían a una persona, la metían en un carrito y lo contaban con una autopista, se volvía a pedazos y todo el mundo se reía. Sí, o Entonces, le empezaban a pegar Claro, con entonces, pelotas. ¿qué pasa? Que eso automáticamente sensibiliza a la compasión. Porque tú dices, esta persona se está matando o te ha tenido un accidente, tú acabas riéndote. Entonces, esa persona se fracturó Claro. y acabó en una unidad de cuidado intensivo. Qué horror. Y eso te desensibiliza.
Exactamente pasa con la pornografía, que comienzas a desensibilizar algo que es natural, que es normal, pero eso lo que hacen no es normal. No, es que daña el mecanismo de respuesta del cerebro. Absoluto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cerebro, Alejo? Como que cuando tenemos una relación sexual, lo que hacemos es una liberación de dopamina. Chévere, normal, en niveles racionales. Claro. Cuando estamos viendo pornografía, lo que sucede en el cerebro es que hay un Rush. un rush de dopamina, pero hagan de cuenta cocaína. O Cocaína. sea, casi así, ¿no? Entonces el cerebro pues como que medio se enloquece y le encanta esa vaina. Obvio. Y te lo va a pedir cada vez más y cada Claro. vez más y cada vez más. Sí, Entonces ya no claro. te vas a ver toda la película completa, sino que vas a ir a ese pedacito que te gustó y lo vas a repetir 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 para tener este shock de dopamina. Claro. Y después ese contenido no te va a ser suficiente. Porque ya tu cerebro se acostumbró Absoluto. a esa cantidad. Entonces te va a pedir más y contenido más fuerte y vainas más heavy Claro. que te hagan un rush aún más alto de dopamina. Entonces, sin querer queriendo, pues esto se vuelve adictivo. Absoluto. Y fíjate una cosa, que fuera de volverse adictivo, que eso hace que uno evite las relaciones interpersonales, porque te saca del mundo real al mundo imaginario, ¿no? El problema es que cuando estás con otro ser humano nunca vas a tener ese nivel de shot de dopamina, es rarísimo. Sí, no pasa. Entonces no pasa, entonces te acostumbras a que esto es lo que me gusta, es como comerse uno un donut con triple dulce, más arequipe. Más leche condensada. Y te comes un pan sin nada. Ambos pueden que tengan un valor nutricional igual de malo, ¿cierto? Pero este genera tanto placer que eso te va a salir feo. Entonces cuando tú llegas otra vez a tener una vida sexual, digamos, con otro ser humano, ese disparo de placer no va a suceder. No, y no te va a ser suficiente. Absoluto. O sea, vas a decir, Claro, y fíjate una cosa, que nos mete en la masturbación permanente, ¿cierto? Y cuando uno se masturba, uno básicamente está jugando uno con uno. sí, que no está mal, porque a nosotros nos encanta el autotoque y el autoplacer, Claro. pero digamos que en debidas proporciones. Claro, y además que cuando tú coges y solo tienes placer a través de la masturbación y la pornografía, es tanto el placer que nunca una vulva o un pene te va a hacer llegar a esos Allá. niveles de placer. Entonces empiezas a decir, yo como que el mundo real no lo voy a funcionar, voy a vivir en el mundo virtual. Exacto. Y te saca una realidad y empiezas a tener problemas con tu relación de pareja. O para es muy encontrar complejo. pareja, o para incluso Obvio. relacionarse con los demás. Es muy difícil. ¿Y saben qué es lo más importante de todo con la pornografía? Es que al fin del día, lo único, y vuelvo a insistir, #besémonos más, lo único que uno puede hacer con otro ser humano es besarse. Uno debe hacer club del beso. De verdad. Porque es que cualquier persona tiene un orgasmo con autoplacer, con un juguete sexual, con una crema Nivea, con lo que quieran. Eso no tiene rollo. Pero tú con pornografía nunca logras tener una relación afectiva a través del beso. Sí, Y el no. beso es probablemente lo más importante de una relación sexual. Es más, cuando tienes relaciones sexuales con tu pareja, dejas de besarte, piénsalo. Porque estás perdiendo la intimidad. Claro. Entonces, claro, cuando solamente llegas a ese rush de placer, ¿cierto? Porque necesitas tenerlo, te olvidas de besar. Y arrancas y piensas perder la intimidad, que es brutal, ¿no? Sí, estoy cogiendo como un objeto del placer al otro. Absoluto. Entonces es complicado. Claro. Sí, este tema de la pornografía es bien denso y no solamente porque entonces pues nos puede generar adicción, Absoluto. nos daña los momentos de intimidad con nuestra pareja, sino que también a veces no entendemos que es mera y pura ficción. Es falsa, sí. O sea, es completamente Eso no existe. falso. Esos squirts que vemos, que supuestamente las mujeres nos venimos a chorros, No. eso es por detrás un dispositivo que está haciendo así o previamente le han metido Claro, total. a la persona líquido para que pueda Claro. tener ese tipo de eyaculación. ¿M? Entonces, eso no es tan chévere. Claro. Seguramente cuando le están haciendo el primer plano a la mujer del orgasmo que está teniendo, pues en ese momento ni siquiera tiene a la pareja encima. No, seguro que no. No, es al camarógrafo, Absoluto. ¿no? Entonces, no entendemos cuando consumimos este tipo de material que es mentira. Es mentira. Y lo que Claro. pasa ahí no pasa en la vida real. En la vida real tenemos Absolutamente no. calambres, tenemos pedos vaginales, nos reímos, lloramos, nos consentimos, nos besamos Claro. y esas cosas no pasan en el porno. No, absoluto. Entonces, por eso a mí no me parece chévere. ¿Y sabes qué pasa? Es que es más complicado. Es que empezamos a ver a la persona con quien estamos como una cosa. Porque empezamos a cosificar. O sea, nos saca de la realidad.
nos saca de la realidad porque sucede que la realidad no es unos genitales perfectos, perfectamente maquillados, el cuerpo perfecto, la persona perfectamente maquillada y peinada. Eso no pasa. No. En el mundo real estamos sucios, sudados, etcétera, etcétera, pero tenemos relaciones con una persona. Pero cuando comenzamos a tener esa cosificación de la sexualidad, empezamos a tener una insatisfacción del mundo real. Claro, porque idealizamos ese momento y tiene que ser así, y con esos cuerpos y con esos ambientes y esos sonidos. Claro. Y pues no. Y además de eso, cuando empezamos a meterle esto, adolescencia, cuando la persona está empezando a descubrir su Ay, sexualidad, ese es el otro tema. que es lo más complicado, ¿no? Entonces está el adulto que le gusta la pornografía, ok, Sí, tú vale, verás venga. cómo te manejas, pero sucede que ese muchacho o esa niña que está descubriendo su sexualidad, miren, todos los seres humanos dudamos de nuestra sexualidad alguna vez en la vida. El que diga que no es un ser humano, olvídense. Es extraterrestre. Ay, hombre, por favor, hombre. Uno a veces se sintió en la vez homosexual. Sí, total. Como digo yo, cuando uno miraba a Luis Miguel, uno decía, voy a dudar, estoy dudándolo, ese man es demasiado bonito. Yo le hago. Ese man yo le hago. Luis Miguel pilas ahí. Pero claro, que es muy lindo. Pero ¿quién no le va a gustar a un tipo como Luis Miguel? Sí, es divino. O un tipo como Alejandro Fernández, son tipos bonitos. Pero ese no es el tema. Es que sucede que cuando tú tienes entre 12, 15, 16, 17, 18 años que estás en el tema y tú comienzas a ver pornografía y te excita la pornografía homosexual, mis amores hermosos, la pornografía que más excita siendo uno heterosexual es la homosexual. Porque la homosexual funciona mucho más con las fantasías de lo que yo quiero que me hagan. Porque sucede que la pornografía heterosexual, seamos realistas, es hartísima. Es un pelo en una vagina entrando y Es puro saliendo, mete y es saca. un grito. ¿Qué pasa tan pero? Es hartísima. La homosexual te hace descubrir cosas que nunca habías descubierto en tu vida porque se tocan botones que no son como los comunes. Pero cuando tú eres, por ejemplo, hombre y ves una pornografía homosexual o con transexuales y dices, yo me excito, pues como me excito soy homosexual. Es más, esa pornografía homosexual me lleva a estimularme partes de mi cuerpo que nunca sabía que existían. Por ejemplo, la región perineal y la próstata. Y ese muchacho puede decir, luego que me gusta la próstata, que a todos los hombres les gusta la próstata, aunque no lo aceptémoslo. Sí, y que se lo exploren no significa que tengan un gusto u Claro otro. que no. Eso no quiere decir homosexualidad, quiere decir que tienes próstata y la próstata es súper sensible y es súper agradable, ¿cierto? Pero entonces empieza a dudarlo. Y esa duda lo puede meter en un rol que ni siquiera quería tener. Claro. ¿Cierto? Porque es que la homosexualidad no es que yo quiera tener relaciones sexuales contigo que eres hombre o mujer, porque obviamente tú eres un ser que me produces placer y si lo sabes hacer, yo puedo tener placer, eso no tiene nada que ver. La homosexualidad es con quién quiero vivir mi vida, Exacto. con quién quiero levantarme todos los días, mi proyecto de familia, con quién lo quiero hacer, eso es homosexualidad o heterosexualidad. O de quién me enamoro. Claro, obvio, eso es mucho más profundo que la misma piel y Sí. placer. Pero cuando tú juegas a la pornografía y estás en esas edades donde no tienes clarísimo qué es lo que te gusta, eso puede llevar por caminos que te hacen dudar. ¿Y la duda que produce en un adolescente? Ansiedad. No, Alejo, y lo más triste es que ya ni siquiera la exposición es en la adolescencia. Empieza a los 8 años. Chiquiticos. Porque es que ya los niños tienen acceso a sus teléfonos, sus iPads. ¿Cuántos Obvio. niños no vemos aquí? Y yo no juzgo a los papás porque yo también lo he hecho, como cuando quiero que Olivia se quede quieta porque estoy en un restaurante o algo así, pues pucha, es mecanismo de emergencia, Claro. tenga Bluey, ¿no? Pero eso significa que se van relacionando con estos dispositivos y que entonces abren esa ventana Claro. a un montón de cosas que no están Pero absoluto. listos para ver y que tenemos también una ausencia de educación sexual profunda. Claro, ¿y qué pasa? Que entonces tienes la peliculita porno, ¿cierto? Que es mentirosa, pero ahorita le metimos al porno otra cosa más difícil, que es todas las webcams. Porque ya la webcam ni siquiera es, porque aunque sea, tú cuando ves un video que lo ves grabado 1000 veces, pues tú dices, esto puede ser producción. Pero cuando tú ves una persona en webcam, estás viéndola en vivo en directo, ¿cierto? Entonces esto ya no es producción, ¿cierto? Y estoy teniendo una relación con esa persona porque esa persona me dice, págame y yo te hago. Entonces ya hay un back and forth, Hay una comunicación. ya hay una comunicación. Y esa comunicación puede hacerme que para mí es mucho más fácil tener sexo con esa persona que está atrás de la cámara, que yo estoy pagándole y que esa niña está prostituyéndose a través de la cámara y estoy normalizando una situación de prostitución porque es webcam y no me está tocando, pero está diciendo lo mismo.
está vendiendo su cuerpo para que yo pase feliz y estoy pagándole a través de eso. Claro. ¿Cierto? Que sea un delito no es un delito, pero al fin del día es una fantasía errónea, ¿cierto? Y eso hace que un niño que tiene 14 o 15 años, que tiene una tarjeta de crédito prestada del papá, puede empezar a tener una relación afectiva con esa persona que está en esa cámara. Y es una relación afectiva, es una relación sexual de mentiras. Y su construcción de su sexualidad comienza a ser de mentiras. Entonces... Y cree que pagando va a poder, Absoluto. va a funcionar así en la vida real de pronto, ¿no? Pero, a ver, y ahí empieza todo el tema. ¿Por qué será que acabamos con problemas? Porque sucede que toda la estructura no es una estructura de libertades. Cuando tú tienes una relación sexual conmigo es porque la quieres tener de forma libre, no porque yo te estoy pagando. Pero cuando yo tengo que pagarle a una niña y aprendo yo que tengo que pagarle a un niño o una niña por un webcam tokens, yo estoy pagando por esa relación sexual. Y mi construcción no es de libertad, es de dominación. Y cuando yo vuelvo y entro contigo en una relación afectiva normal, yo quiero pagarte, dominarte de alguna forma para que tú tengas una relación conmigo. Y esa construcción no es una construcción saludable. Pues supuestamente los menores de edad no tienen acceso pero pues sabemos que todo lo digital es tan fácil de... No, pues a ver. Sí, es complicado. Supuestamente, lo que es supuestamente no es cierto. Entonces, No, eso es se cierto. puede hackear de alguna forma. Claro, y es que ese es el problema, porque que adultos responsables informados consuman este tipo de contenido, pues vaya y venga, Claro. entiendan también que no todo pasa por la conciencia, que ustedes también, todas esas imágenes quedan en el inconsciente y que Claro. pueden haber neuronas espejo que después quieran hacer lo que ven. Absoluto. Y la violencia que ven. Entonces, Absoluto. pero el problema está en la juventud. Claro. En los niños que empiezan a consumir este tipo de Claro. contenido que es tan denso. Entonces, pues bueno, tomemos decisiones informadas. Claro. Consumamos cosas que nos ayuden a tener mejores relaciones. Hay alternativas maravillosas si lo que queremos es educación sexual. Pues educación sexual Claro. les damos. Si lo que quieren es metodologías para excitarse y para llegar al mood, audiolibros, Sí, hay muchísimo. relatos eróticos, Muchísimo. literatura erótica maravillosísima existe. Si nos escriben al Instagram o al Spotify, Claro. lo que quieran, les podemos mandar una lista preciosa, pero consumamos cosas que realmente nos edifiquen. Absoluto, porque sucede que al fin del día, detrás de esa cámara, la persona que está en esa cámara vendiéndote sexo, lo está haciendo porque le toca, no porque quiere. Y ahí empieza un tema de violencia que uno no se imagina. Ese consumo es un consumo de una persona que tiene problemas para llegar ahí. Eso no lo hace porque quiere, no lo hace porque es libre, sino porque simplemente le obliga a su vida para hacerlo. Y cuando empezamos a entender eso, a ponernos a tener un poquito de compasión con la persona que está al otro lado de la cámara vendiéndonos un producto, tenemos que entender que esa persona no lo está haciendo porque quiere, ¿cierto? Y estamos aprovechando de una situación que esa persona no quiere estar ahí. Y eso es lo más importante al fin del día. Nos perdemos la compasión por la otra persona, ¿cierto? Y eso acaba rompiendo un poquito los valores de la sociedad, ¿no? Sí, es un tema bien extenso, podemos quedar Claro, aquí absoluto. 10 Días. horas hablando. Pero bueno, yo creo que la conclusión es esa. Sí, Al final total. es, consumamos lo que nos edifique y nos haga mejores. Claro, en la intimidad, y la en sexualidad, pareja. claro, y la sexualidad es campeona. Es brutal, pero es saludable. Saludable. Quiéranse, háganse el amor saludablemente. Los queremos, Nos vemos en el en el próximo. próximo capítulo.